Cuando un paracaidista se acerca a la puerta del avión y salta, sabe que no hay manera de regresar. Ha llegado a un punto límite, y si no había ajustado su paracaídas correctamente, nada podrá salvarlo de la muerte. ¡Qué tragedia! Pero hay algo peor que le puede suceder a una persona. Algo peor es llegar a un punto de no retorno en nuestra relación con Yahshua. Sin embargo, hay millones que rápidamente están llegando a este momento y sin esperanza, y ni siquiera lo reconocen. ¿Será usted uno de ellos? ¿Cuál es el pecado que Yahshua no puede perdonar? Mateo capítulo 12, verso 31. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach, que es el Espíritu de Yahweh, no le será perdonado. El pecado que Yahweh no puede perdonar es la blasfemia contra el Ruach. Pero, ¿qué es la blasfemia contra el Ruach? La gente tiene muchas opiniones diferentes sobre lo que es un pecado, y algunos creen que es el asesinato, otros creen que es maldecir al Ruach. Para algunos, el homicidio, algunos creen que el aborto, otros creen que el negar a Yahshua como salvador personal, otros creen que es un acto atroz, horrible, extremadamente malévolo, y para otros, la adoración de un Dios falso. La próxima pregunta arroja algo de claridad sobre este tema. ¿Qué dice la Biblia con respecto al pecado de la blasfemia? Mateo capítulo 12, verso 31. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. La Biblia claramente dice que todos los pecados y blasfemias serán perdonados, así que ninguno de los pecados mencionados anteriormente es el pecado que Yahweh no puede perdonar. Ningún acto singular de ninguna clase es pecado imperdonable. El asesinato, aunque terrible, no es un pecado que Yahweh no pueda perdonar. Parece contradictorio, pero ambas declaraciones a continuación son verdaderas. Cualquiera y todo tipo de blasfemia serán perdonados. La blasfemia o pecado contra el Ruach no será perdonado. Yahshua hizo ambas declaraciones en Mateo capítulo 12, 31, así que no hay ningún error aquí. Ahora, ¿cuál es la obra del Ruach? Juan capítulo 16, verso 8 al 13. Convencerá el Espíritu Santo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él os guiará a toda verdad. La obra del Ruach es convencer de pecado y guiarme a toda la verdad. El Ruach es la agencia de Yahweh para la conversión. Sin el toque del Ruach HaKodesh nadie podría sentir el dolor por el pecado y nadie se convertiría. El Ruach guía a las personas para que encuentren la verdad en la Biblia. Cuando el Ruach me convence de pecado, ¿qué debo hacer para ser perdonado? Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando soy convencido de pecado por el Ruach, debo confesar mi pecado para ser perdonado. Cuando los confieso, Yahweh no solo me perdona, sino que también milagrosamente me limpia de toda maldad. En Yahweh está la esperanza y listo está para perdonar cualquier pecado que pueda cometer el ser humano, como lo dice Salmo capítulo 86, versículo 5, aunque solamente lo hará si yo lo confieso y me arrepiento. Yahweh me perdonará cualquier pecado que le confiese. Ahora, ¿qué sucede si no confieso mis pecados cuando soy un convencido por el Ruach? Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Baruch Hashem. Los que se encubren sus pecados en vez de confesarlos no serán bendecidos por Yahweh. Si no confieso mi pecado, Yahshua no puede perdonarme. De allí, cualquier pecado que yo confiese es imperdonable hasta que lo confiese. El perdón siempre sigue la confesión, nunca llega antes. Terrible peligro es resistir al Ruach HaKodesh, porque fácilmente lleva al rechazo del Ruach. Este es el pecado que Yahweh nunca puede perdonar, es ir más allá del punto de no retorno. Si permanentemente rechazo al Ruach, mi caso será sin esperanza, debido a que es el único agente que lleva la convención del mal. Este mal es tan importante que Yahweh lo ilustra y lo explica en varias formas en las Escrituras. Observe estas diferentes explicaciones mientras continúa explorando este estudio. Si el Ruach me convence de pecado y me guía a una nueva verdad, ¿cuándo debo actuar? La Biblia dice, al oír de mí me obedecieron, Salmo 18:44. Me apresuré y no me retardaré en guardar tus mandamientos, Salmo 119, versículo 60. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos capítulo 22, verso 16. Si el Ruach me convence de pecado, debo responder inmediatamente. La Biblia repetidas veces declara que cuando soy convencido de pecado, tengo que confesarlos inmediatamente. Cuando aprendo una nueva verdad, tengo que aceptarla sin demora. ¿Qué aviso solamente da Yahshua con respecto a la súplica del Ruach? Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre.
Yahweh advierte indefinidamente que no continuará suplicando a una persona que se vuelva de su pecado y que obedezca a Yahweh. ¿En qué punto deja el Ruach de suplicar a una persona? Mateo 13, versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Apagar la alarma del reloj en vez de levantarse hará que no lo escuches. De la misma manera, acallar al Ruach hará que no oiga su voz. El Ruach dejará de hablar a la persona cuando el individuo se vuelva sordo a su voz. La Biblia lo describe como oír sin escuchar. No tiene sentido que un sordo ponga la alarma de un reloj porque no la escucha. De igual manera, una persona puede condicionarse a no escuchar el sonido de la alarma y apagarla rápidamente y no levantarse. Y el día finalmente llega cuando no la escucha. No apagues al Ruach. Lo mismo sucede con el Ruach. Si continúa apagando, un día no habrá y no escuchará. Lo mismo sucede con el Ruach. Si continúa apagando su voz, un día ya no lo escucharás. Cuando llegue ese día, el Ruach con tristeza te abandonará, porque te has vuelto sordo a sus súplicas. Habrás pasado el punto de no retorno. Yahshua por medio de su Ruach trae luz, según Juan 1.9, y conversión, según Juan 16.8. ¿Qué debe hacer cuando recibo la luz del Ruach? Proverbios 4, versículos 18 y 19. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día que es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. Juan 12, versículo 35. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. La regla bíblica es que cuando el Ruach me trae nueva luz o conversión de pecado, debo actuar inmediatamente. Cuando yo reciba la luz de Yahshua, debo enseguida aceptarla, sin tardar. ¿Puede cualquier pecado convertirse en pecado contra el Ruach? Ciertamente sí. Si de manera constante rehúso confesar y dejar cualquier pecado, me volveré sordo a la súplica del Ruach, y con ello pasará al punto de un no retorno, y a continuación hay algunos ejemplos bíblicos. El pecado imperdonable de Judas fue la codicia, Juan 12, versículo 6. ¿Por qué? ¿Fue acaso porque Yahshua no le podía perdonar? No. Se volvió imperdonable solamente porque Judas rehusó escuchar al Ruach y confesar su pecado de codicia. Eventualmente se volvió sordo a la voz del Espíritu. El pecado imperdonable de Judas fue la codicia. Él se negó a confesar lo que había sucedido, lo que había hecho. Los pecados imperdonables de Lucifer fueron el orgullo, la exaltación propia, según Isaías 14, del 12 al 14. Yahweh puede perdonar los pecados. Lucifer puede haber sido perdonado y limpiado, pero rehusó escuchar la voz. El pecado imperdonable de los fariseos fue el rechazo de aceptar a Yahshua como el Mashiach, según Marcos capítulo 3, versículos 22 al 30. Fueron persuadidos en repetidas ocasiones con una profunda convicción que Yahshua era el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente del cielo, pero endurecieron el corazón y tercamente rechazaron aceptarlo como su Salvador y Dueño. Finalmente se volvieron sordos a la voz del Ruach, hasta que un día después de presenciar otro gran milagro de Yahshua, los fariseos declararon ante la multitud que Yahshua recibiría su poder del diablo. Yahshua inmediatamente les dijo que el atribuir su poder al maligno indicaba que había pasado al punto de no retorno y habían blasfemado al Ruach. Yahweh podía y con gusto los había perdonado, pero rehusaron escuchar la voz del Ruach hasta que estuvieron sordos como una piedra y no pudieron ser alcanzados. Cuando el Espíritu hace un llamado, puede escoger responder o rechazar, pero no puede escoger la consecuencia. Ellas son inmutables. Si conscientemente respondo, llegará a ser como Yahshua. El Ruach me llenará o pondrá su marca sobre mi frente, mostrando que soy hijo de Yahweh, como lo dice Apocalipsis capítulo 7, del 2 al 3, y eso me asegura un lugar en el reino celestial. Si persistentemente escojo rechazar su voz, ahuyentando al Ruach, y me dejara para siempre, asegurando mi perdición, después que el rey David cometió un terrible doble pecado de adulterio y asesinato, ¿qué angustiosa oración elevó? Salmo 51, versículo 11. No quites de mí tu Ruach. La súplica de Yahweh, que no le quitara el Ruach. ¿Por qué? Porque David sabía que si el Ruach lo dejaba, estaría condenado desde ese momento. Sabía que únicamente el Espíritu lo podía guiar al arrepentimiento y a la restauración, y tembló al pensar que corría peligro de no poder escuchar su voz. La Biblia nos dice que en otros pasajes que Yahshua finalmente dejó a Efraín solo porque se había dado a la adoración de ídolos. Oseas capítulo 4, versículo 17. Qué serio y profundo mandato le pidió Pablo a la Quejilá de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguéis el espíritu.
La súplica del Ruaj es como un fuego que arde en la mente y el corazón de la persona penitente. El pecado tiene el mismo efecto en el Ruaj que el agua tiene sobre el fuego. Cuando rechazo al Ruaj y permanezco en pecado, es como si echara agua en el fuego del Ruaj. La tremenda palabra de Pablo a los tesalonicenses también se aplica a nosotros hoy día. No apaguemos el fuego del Ruaj. De manera repetitiva, obedecer la voz del Espíritu. Si el fuego se apaga, habré cruzado un punto de no regreso. Cualquier pecado puede apagar el fuego, que no sea confesado y no abandonado. Puede finalmente apagar el fuego del Ruaj. Puede ser el rechazo de guardar el Shabbat como día santo del Adón. Puede ser el no perdonar a alguien que le ha traicionado o lastimado. Puede ser problema de inmoralidad. Puede ser el quedarse con el diezmo de Yahweh. Si rechazamos y obedecemos la voz del Ruaj en cualquier área, equivocadamente echamos agua sobre el Ruaj y apagamos el fuego del Espíritu. ¿Qué declaración alarmante, casi sorprendente hizo Pablo a los creyentes de Tesalónica? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Yahweh les envía un poder engañoso para que no crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Qué palabras más alarmantes y poderosas! Yahshua dice que aquellos que rehúsen recibir la verdad y la convicción que trae el Ruaj recibirán una falsa impresión después que el Ruaj los deje. Qué terrible experiencia tendría en el día del juicio algunos quienes se le han enviado estos poderosos engaños. Mateo capítulo 7, verso 22 y verso 23. Muchos me dirán en aquel día: Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Adón dejará que muchos falsos cristianos queden fuera del cielo, porque ellos se niegan a obedecerle. Los que estén clamando Adón, Adón, estarán sorprendidos y alarmados que fueron dejados fuera. Estarán absolutamente convencidos que estaban salvos. Yahshua entonces, sin duda, les recordará acerca del tiempo en que sus vidas, cuando el Ruaj les trajo nueva verdad y la convicción, estaba todo tan claro como el cristal, y de una manera obvia los mantuvo despiertos por las noches. ¿Qué palabras especiales de advertencia nos presenta Yahshua para ayudarnos a no caer en el error de creer que solamente somos salvos cuando realmente estamos perdidos? Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Adón, Adón entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. La certeza que no se basa en la obediencia de Yahweh es una falsa certeza que condena a muchos. Yahshua no solamente nos advierte que no todo el que se siente salvo estará en su reino, sino únicamente aquellos que hacen su voluntad. Todos nosotros deseamos tener la seguridad de la salvación. ¿Cuál es la bendita promesa que Yahshua hace a sus fieles seguidores en aquellos que lo coronan como Adón de sus vidas? Filipenses capítulo 1 versículo 6 y Filipenses capítulo 2 versículo 13. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yahshua, porque Yahweh es el que en vosotros produce sí el querer como el hacer por buena voluntad. Qué gloriosa promesa adicional nos hace Yahshua a todos nosotros. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yahshua promete entrar a nuestras vidas cuando le abramos la puerta. Yahshua, el que llama a la puerta de tu corazón, el que llama al mío, por medio del Ruaj, el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, saca tiempo de sus obligaciones de gobernador del universo para visitarnos regularmente en forma de un amante salvador, de una forma amistosa, cuidándonos, aconsejándonos. ¡Qué ignorancia! ¡Qué incomprensible calamidad que siempre estamos demasiado ocupados o muy desinteresados para establecer una calurosa y amante y profunda amistad con Yahshua! Los que son amigos cercanos de Yahshua no correrán el peligro de ser rechazados en el día del juicio. Yahshua les dará la bienvenida personalmente en su reino, como lo dice Mateo capítulo 25, verso 34. Ahora he decidido abrir siempre la puerta cada vez que Yahshua llame a mi corazón. Así también estaré dispuesto a seguirlo donde Él me guíe. Haga planes para ser parte de este grupo gozoso que se reunirá en las nubes en aquel día glorioso. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te dé shalom.